Las leyendas son historias impresionantes que pasan de generación en generación. A veces, son puras ficciones, cuentos creados para asustar o advertir, pero, ¿te has preguntado qué pasa cuando la realidad supera la ficción? Cuando esas historias que parecían simples mitos cobran vida en hechos que no se pueden explicar. Hoy te traigo 7 relatos aterradores de leyendas latinas que han dejado una marca profunda en aquellos que las vivieron y en quienes las escucharon. Estas historias no solo forman parte del folclore, sino que también te harán dudar de lo que es real y lo que no. El Wendigo. Mi nombre es Sam y crecí en una pequeña comunidad indígena en el norte de Minnesota. Nuestras vidas estaban íntimamente ligadas a la tierra y sus ciclos, comprendiendo que lo que los demás llamaban supersticiones eran, para nosotros, advertencias de los antiguos. Cada piedra, árbol y corriente tenía su propio espíritu, y entre ellos había uno que nos había advertido nunca despertar, el Wendigo. Era el invierno más frío que podía recordar. La nieve caía sin piedad, enterrando los senderos y aislándonos del resto del mundo. El viento cortante atravesaba la ropa y hacía que los huesos dolieran. Todo lo que podía hacer durante esos días era mantenerme cerca del fuego y escuchar las historias de los ancianos. Fue durante una de esas noches, cuando la comunidad se reunía alrededor del fuego, que escuché la noticia: un cazador de nuestra tribu había desaparecido en el bosque. Nadie necesitaba decirlo en voz alta, pero todos sabíamos lo que eso significaba. El Wendigo estaba hambriento. Decían que el Wendigo era un espíritu caníbal que acechaba en la nieve, devorando a aquellos que se perdían en el frío invierno. Se contaban historias sobre cómo, en las épocas más duras, este espíritu tomaba la forma de un hombre con una insaciable hambre por la carne humana. Su presencia traía consigo la locura y el hambre, un frío más cruel que el mismo invierno. La desaparición del cazador llenó a nuestra comunidad de temor y silencio. Nadie se atrevía a decir su nombre en voz alta, como si al hacerlo invocáramos al propio Wendigo. Pero había algo más que me inquietaba. Desde que se había ido, el bosque parecía más oscuro, como si una sombra hubiera caído sobre él, absorbiendo la luz del sol y reemplazándola con un vacío opresivo. Fue una noche cuando mi madre, al ver mi inquietud, me contó más sobre la leyenda. Me explicó que el Wendigo era el espíritu del invierno, de la muerte y el hambre, que una vez había sido humano. Según ella, aquellos que se volvían demasiado codiciosos, que comían la carne de otros para sobrevivir, se transformaban en wendigos, destinados a vagar por la tierra eternamente, buscando saciar un hambre que nunca podía ser saciada. Pero lo más perturbador era que se decía que el Wendigo tenía la capacidad de imitar las voces de las personas que conocías, usándolas para atraerte hacia tu muerte. A pesar de las advertencias, no podía dejar de pensar en el cazador. Había algo en su desaparición que no me dejaba dormir. Era como si una voz en mi cabeza me empujara a ir al bosque, a buscar la verdad detrás de la leyenda. Así que, en contra de los deseos de mi familia y la comunidad, decidí ir en su búsqueda. El bosque en invierno es un lugar extraño, silencioso, como si estuviera en espera. Los árboles estaban cubiertos de hielo, sus ramas se rompían bajo el peso de la nieve, creando sonidos que hacían eco en la vastedad. A medida que avanzaba, sentía como si el bosque me estuviera observando, susurrando a mis espaldas. Había algo en el aire, algo que me hacía sentir pesado y enfermo, pero seguía adelante, decidido a encontrar al cazador o al menos descubrir qué le había sucedido. Caminé durante horas, quizás días, perdiendo la noción del tiempo. El frío era intenso, un enemigo constante que se infiltraba en mis huesos, pero fue entonces cuando escuché un ruido que me congeló la sangre. No era el crujido del hielo ni el aullido del viento, era una voz. Una voz que conocía demasiado bien. Sam. Era la voz de mi hermano. Pero eso era imposible. Mi hermano había muerto años atrás, devorado por la misma hambruna que había acechado a nuestra comunidad. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. Sabía que no podía ser él, que lo que fuera que estuviera imitando su voz no tenía buenas intenciones, pero aún así, algo en mí quería creer. Quería creer que tal vez, solo tal vez, mi hermano estaba ahí, de alguna forma.
Sam, ayúdame. La voz se hizo más clara, como si viniera de entre los árboles. Mis piernas se movieron por sí solas, siguiendo el sonido. No importaba lo que la razón me decía, lo que me habían advertido las historias. Algo más poderoso me estaba empujando hacia adelante. Caminé y caminé, hasta que los árboles se abrieron a un claro que no reconocía. En el centro, la nieve estaba manchada de rojo. Me acerqué con cuidado, mis ojos buscando una explicación, pero lo que encontré fue algo que nunca podré olvidar. Allí, medio enterrado en la nieve, estaba el cazador. Su cuerpo estaba destrozado, como si hubiera sido desgarrado por una fuerza inhumana. Su rostro, sin embargo, tenía una expresión que no podía identificar, algo entre el horror y el alivio. Me arrodillé junto a él, buscando alguna señal de vida, pero era inútil. Estaba muerto. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, la voz de mi hermano, más cercana, más insistente. Sam, está cerca, corre. Mi cuerpo se congeló. Giré lentamente, sintiendo que cada músculo en mi cuerpo gritaba en contra de ese movimiento, pero no pude evitarlo. Y ahí estaba él, o mejor dicho, eso. La figura que se alzaba frente a mí no era humana, al menos no del todo. Era alto y delgado, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo, cubierto por una piel grisácea y estirada. Sus ojos eran pozos vacíos, negros como la noche, y su boca, esa boca era lo peor. Era una abertura ancha, llena de dientes afilados que parecían brillar con una luz propia. El Wendigo. No había palabras para describir el terror que sentí en ese momento. Era como si toda la vida se hubiera escapado de mi cuerpo, dejándome vacío y paralizado. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, habló. Sam, tengo hambre. No era solo una voz. Era la voz de mi hermano, pero distorsionada, como si algo la estuviera estirando y retorciendo hasta hacerla irreconocible. Era como escuchar a alguien gritar desde las profundidades de un pozo. Ven conmigo, no estarás solo. Sentí las lágrimas congelarse en mi rostro. La criatura dio un paso hacia mí, moviéndose de una manera antinatural, como si sus huesos estuvieran a punto de quebrarse con cada movimiento. Sabía que si no hacía algo, sería el siguiente. Reuní todas las fuerzas que me quedaban y corrí. Corrí como nunca antes, sintiendo el aire helado rasgando mis pulmones. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme, poner tanta distancia como fuera posible entre mí y esa cosa. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y sonidos. Podía escuchar al Wendigo detrás de mí, sus pasos como un eco distante pero siempre presente. No importaba cuán rápido corría, sentía que se acercaba, que podía sentir su aliento helado en mi nuca. Finalmente, llegué a un acantilado. No había camino adelante, solo una caída hacia un abismo cubierto de nieve. Miré hacia atrás y ahí estaba, el Wendigo, parado al borde del bosque, observándome con esos ojos vacíos. Sentí que mi mente se quebraba. No había escapatoria. La voz de mi hermano resonó una vez más, pero esta vez, algo en ella había cambiado. Era un susurro, una súplica. Perdóname. No sé qué fue lo que me hizo saltar. Quizás fue el deseo de escapar, de no darle la satisfacción a esa criatura, o tal vez fue la esperanza de que la caída me llevaría a un lugar mejor que el Wendigo me ofrecía. Sentí el aire a mi alrededor mientras caía, y luego, nada más. Desperté días después en mi aldea. Un grupo de cazadores me había encontrado al pie del acantilado, inconsciente pero vivo. No sé cómo sobreviví, y a veces desearía no haberlo hecho. La herida en mi alma es más profunda que cualquier otra. Nadie volvió a hablar del Wendigo, del cazador perdido o de lo que encontré en el bosque. La comunidad evitaba mirarme a los ojos, como si temieran ver algo reflejado en ellos, algo que yo mismo no quería ver. Pero por las noches, cuando el viento sopla y el frío se cuela bajo la puerta, puedo escucharlo. La voz de mi hermano, llamándome desde el bosque, desde más allá de la muerte, y sé que nunca me dejará en paz. El Wendigo no es solo una leyenda. Es real. Y está ahí afuera,
esperando, siempre esperando. El Silbón. Recuerdo las visitas a la finca de mis abuelos en los llanos venezolanos como un tiempo de inocencia y libertad, pero también de una extraña sensación de inquietud. Los días eran largos y llenos de sol, con un horizonte que se extendía más allá de lo que mis ojos de niño podían comprender. Las noches, sin embargo, traían consigo una quietud espesa, como si el mundo se contuviera en un silencio que ocultaba algo más profundo, más antiguo. Mis abuelos solían contarnos historias alrededor del fuego. Cuentos de apariciones y seres del más allá que, según ellos, rondaban los llanos. De entre todas esas historias, la que más se quedó grabada en mi mente fue la del Silbón. Decían que era el alma en pena de un joven que había asesinado a su padre y, como castigo, estaba condenado a vagar por la eternidad con los huesos de su padre en una bolsa. Los adultos se turnaban para añadir detalles cada vez más aterradores, pero la esencia siempre era la misma: si escuchabas un silbido agudo a lo lejos, debías preocuparte. Porque cuando el silbido se escuchaba cerca, significaba que el silbón estaba aún más lejos, y cuando lo oías lejos, significaba que estaba muy cerca de ti. Yo, como niño, me esforzaba por mostrar valentía. Me convencía de que eran solo cuentos para asustar a los pequeños, como los que se cuentan para que no salgamos de noche. Pero una parte de mí no podía evitar temer que hubiera algo de verdad en esos relatos. Una noche, mientras todos dormían, me desperté. No sabía qué hora era, pero la oscuridad era tan profunda que parecía ahogar la pequeña luz de la lámpara de queroseno que siempre dejaban encendida en la cocina. Me quedé en la cama, escuchando el coro de insectos y el ocasional mugido de una vaca. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un silbido largo y melancólico que cortaba el aire como un cuchillo. Al principio pensé que era el viento o algún animal nocturno. Cerré los ojos e intenté volver a dormir, pero el silbido continuó, incesante. Parecía venir de muy lejos, pero cada vez que creía identificar su origen, se movía, como si se deslizara entre los árboles y los campos. Me quedé despierto hasta que el sonido desapareció, pero incluso entonces, el sueño me evadió por completo. A la mañana siguiente, la finca estaba sumida en un estado de preocupación. Uno de los animales, un ternero joven, había aparecido muerto. Su cuerpo estaba rígido y parecía haber sido drenado de toda su vitalidad. No había señales de un depredador ni rastros de sangre. Mis abuelos lo miraron con caras sombrías y no dijeron nada, pero la mirada que compartieron me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Era como si supieran algo que yo no. Esa misma noche, el silbido volvió. Esta vez lo escuché más claramente, y a pesar de que parecía provenir de la distancia, sentí como si estuviera justo afuera de mi ventana. Me tapé los oídos con las manos, deseando que se detuviera, pero el sonido persistió, llenando cada rincón de mi mente. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente debí haberme quedado dormido, porque desperté con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas. Día tras día, el mismo patrón se repetía. El silbido aparecía, cada vez más insistente, y cada mañana otro animal era encontrado muerto. La tensión en la casa era palpable, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. Mi abuela comenzó a dejar rezos y amuletos alrededor de la finca, murmurando oraciones en voz baja. Mi abuelo, normalmente un hombre de pocas palabras, se volvió aún más silencioso, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Finalmente, una noche, el miedo me venció. Me levanté de la cama decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera causando esos sonidos. Caminé por la casa con el corazón latiéndome en los oídos, cada crujido del suelo bajo mis pies se sentía como un trueno en la quietud de la noche. Al salir al porche, el aire era frío y el silbido sonaba más cerca que nunca, pero aún así parecía esquivo, como si se moviera con el viento. Me quedé allí, de pie, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Y entonces lo vi, a lo lejos, una sombra alta y delgada que se perfilaba contra el horizonte. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. El silbido se hizo más agudo, perforando mis oídos, y en ese instante comprendí que lo que fuera que había ahí no era humano.
Mi abuelo apareció a mi lado sin hacer ruido, como un fantasma. Me tomó del hombro y me hizo entrar de nuevo en la casa, cerrando la puerta con cuidado. No dijo nada, solo me miró con esos ojos cansados y asustados. Nunca antes lo había visto así. No debes salir de noche, fue todo lo que dijo. Desde ese momento, todo cambió. La atmósfera en la finca se volvió más opresiva, como si una sombra se hubiera asentado sobre nosotros. El silbido continuó cada noche, acercándose y alejándose en un juego macabro que solo él entendía. Los animales siguieron muriendo, uno tras otro, y mis abuelos comenzaron a hablar de irse, de dejar la finca y todo lo que habían construido. Una noche, cuando el silbido fue más fuerte que nunca, tomé valor para preguntar a mi abuelo qué estaba pasando. Me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de tristeza y terror. El silbón, dijo en voz baja, casi como si temiera que nos escuchara. Él viene por los que lo merecen. Esa declaración me dejó helado. ¿Qué significaba? ¿Quién de nosotros merecía la ira de esa entidad? Mi mente infantil no podía comprender la complejidad de lo que estaba ocurriendo, pero el miedo se instaló en mi pecho como una semilla, creciendo con cada día que pasaba. Pasaron semanas y, finalmente, llegó el día en que mis padres vinieron a buscarme. Nos íbamos, dejábamos la finca y a mis abuelos atrás. Recuerdo la despedida como un momento borroso, empañado por el peso de la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mis abuelos me abrazaron fuerte, más fuerte de lo normal, y cuando el coche comenzó a alejarse, vi a mi abuelo mirando hacia el horizonte, como si esperara ver algo o a alguien. Volvimos a la ciudad y, con el tiempo, las experiencias de ese verano comenzaron a desvanecerse en la niebla del pasado. Pero el silbido nunca me dejó. Al principio pensé que solo lo imaginaba, que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Pero cada vez que estaba solo, en la quietud de la noche, podía escuchar ese sonido agudo y distante, como un eco de algo que se negaba a ser olvidado. Años después, me enteré de que mis abuelos habían vendido la finca y se habían mudado a un pueblo más seguro. No se habló más de lo sucedido, y cuando intenté preguntar, mi madre me dijo que era mejor dejar esas cosas en el pasado. Sin embargo, la imagen de la sombra en el horizonte, el rostro demacrado de mi abuelo y ese maldito silbido, todo eso permaneció conmigo. Una noche, muchos años después, cuando ya era adulto y tenía mi propia familia, el silbido regresó. Estaba en mi casa, en la ciudad, lejos de los llanos y de la finca. Pero lo escuché tan claro como lo había escuchado entonces. Fui a la ventana y miré hacia la calle desierta. No había nada, solo la oscuridad de la noche. Pero el silbido persistía, llenando el aire con su tono lúgubre y penetrante. Mis hijos dormían en sus camas, ajenos al horror que yo sentía. Me quedé allí, de pie, sintiendo cómo se deslizaba por mi piel como un veneno lento. Sabía que no importaba dónde estuviera, ese sonido me seguiría hasta el fin de mis días. El silbón, ese espíritu errante de los llanos, había decidido que yo también debía cargar con su maldición. Desde entonces, el silbido se convirtió en mi constante compañero. No lo escucho todas las noches, pero cuando lo hace, sé que está cerca, acechando en las sombras. No sé qué busca de mí, o si algún día vendrá a llevarme como lo hizo con los animales de la finca. Pero he aprendido a vivir con ese temor, como una parte de mi existencia. A veces, cuando el viento sopla a través de los árboles y el sonido se mezcla con el silbido, pienso en mis abuelos y en todas las cosas que nunca llegaron a decirme. En los secretos que se llevaron a la tumba y en la certeza de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. El silbón sigue ahí, en los llanos y en mi memoria, recordándome que hay horrores que no se pueden escapar, no importa cuánto corras. Y mientras me preparo para otra noche en vela, me pregunto cuánto tiempo más pasaré escuchando ese silbido distante, esperando el día en que finalmente esté lo suficientemente cerca como para reclamar lo que sea que vino a buscar. El hombre caimán. Recuerdo la primera vez que escuché sobre el hombre caimán.
Era 1988 y mi abuelo y yo estábamos sentados en su vieja mecedora de mimbre bajo el techo de palma de su casa en la ribera del río Magdalena. La noche estaba fresca y tranquila y el sonido del río se mezclaba con el canto de los grillos. Fue entonces cuando, con su voz grave y pausada, me habló de aquella leyenda que había pasado de boca en boca entre los pescadores de la zona. Dicen que hubo un pescador, un hombre como cualquier otro, comenzó mi abuelo mientras encendía su pipa. Un día, algo lo maldijo. Algunos dicen que fue por robar de las aguas del río, otros dicen que hizo un pacto con los espíritus del Magdalena. No importa cuál fue la razón, pero lo que es cierto es que terminó convirtiéndose en una criatura mitad hombre, mitad caimán. Desde entonces, merodea por el río, buscando algo o a alguien. Sus palabras me dejaron intranquilo, pero no podía dejar de escucharlo. Había algo en su tono, una seriedad que hacía que aquella historia pareciera más real de lo que quería admitir. Me habló de los pescadores que habían desaparecido, de los cuerpos encontrados con marcas extrañas, como si algo los hubiera arrastrado al fondo del río. Esa noche me costó dormir. El viento soplaba entre las ramas de los árboles y, por momentos, me parecía escuchar algo más. Un gruñido profundo, un sonido como de algo arrastrándose. Pero tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada. Al día siguiente, la vida continuó como de costumbre. Mi abuelo y yo salíamos a pescar todas las noches, pero había algo en el ambiente, una tensión que no podía sacudirme. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera por primera vez. Era una de esas noches en que el cielo estaba cubierto de nubes y el río era un espejo oscuro y silencioso. Estábamos en la canoa, mi abuelo y yo, con las cañas de pescar hundidas en las aguas profundas del Magdalena. El ambiente era tan quieto que podía escuchar el latido de mi propio corazón. De repente, un extraño sonido rompió el silencio, un gruñido bajo y gutural, como si viniera de las entrañas mismas del río. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y miré a mi abuelo. Él estaba pálido, los ojos fijos en el agua, como si hubiera visto un fantasma. «No te muevas», me susurró, su voz apenas audible. «Y pase lo que pase, no mires directamente a sus ojos». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, lo vi. Algo se movió en el agua, algo grande. Primero pensé que era un tronco o un gran pez, pero entonces lo vi emerger, la forma inconfundible de un torso humano cubierto de escamas. Su cabeza se elevó por encima de la superficie, y por un breve instante, nuestros ojos se encontraron. Era como si me estuviera mirando a través de un velo, pero podía ver el destello de aquellos ojos, amarillos y fríos como los de un reptil. Sentí que mi sangre se helaba y, por un segundo, todo lo demás desapareció. Solo existíamos yo y aquella criatura. El mundo se volvió oscuro y silencioso, y lo único que podía sentir era el latido ensordecedor de mi corazón. Mi abuelo se movió rápido. Me agarró del brazo y tiró de mí con una fuerza que no sabía que tenía. La canoa se tambaleó, y por un instante pensé que íbamos a volcar, pero él logró mantenernos a flote. «Reza», me gritó mientras remaba hacia la orilla con todas sus fuerzas. «No lo mires. No lo escuches». Cerré los ojos y comencé a rezar, murmurando las palabras que mi abuela me había enseñado cuando era niño. Sentí como la canoa se deslizaba más rápido por el agua, pero aquel gruñido seguía ahí, más cerca, resonando en mi mente como una amenaza que no podía ignorar. Me sentí atrapado en un mal sueño del que no podía despertar. Finalmente, llegamos a la orilla. Mi abuelo saltó de la canoa y me arrastró con él, tirando de mí con una fuerza casi sobrehumana. No miré hacia atrás, no quería ver si aquella cosa nos seguía, si esos ojos seguían fijos en mí. Solo corrimos, adentrándonos en la espesura del bosque hasta que ya no pudimos más y nos desplomamos en el suelo, jadeando y temblando. «Ese fue el hombre caimán», dijo mi abuelo cuando recuperó el aliento. «Nunca regreses al río de noche. Él está ahí, siempre esperando». No regresamos al río por mucho tiempo después de aquella noche. Cada vez que lo recordaba, sentía un nudo en el estómago y el miedo se apoderaba de mí. Mi abuelo intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero yo podía ver el cambio en él.
Ya no era el mismo hombre que conocía, algo en sus ojos había cambiado, como si hubiera visto algo que no debería haber visto. Con el tiempo, mi abuelo enfermó. Pasaba las noches despierto, mirando por la ventana hacia el río, como si esperara ver algo emerger de la oscuridad. Me decía que el hombre caimán lo había marcado, que una vez que lo veías, no había forma de escapar de su maldición. Yo trataba de no escuchar, de no pensar en ello, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándome desde las profundidades. Unos meses después, mi abuelo murió. Lo encontramos una mañana, sentado en su silla, con los ojos abiertos, mirando hacia el río. Nunca supe si fue la enfermedad lo que se lo llevó o si fue algo más, algo que había estado acechándolo desde aquella noche. Lo enterramos cerca de la casa, bajo un viejo árbol de ceiba, y por un tiempo traté de olvidar lo que había pasado. Pero la vida en la ribera del Magdalena no es fácil de abandonar. Los pescadores seguían desapareciendo, y las historias sobre el hombre caimán se volvían cada vez más comunes. Algunos decían que era solo una leyenda, una forma de explicar lo inexplicable. Otros, como yo, sabían que había algo más. Algo que no podías entender hasta que lo veías con tus propios ojos. Pasaron los años, y aunque traté de evitarlo, una parte de mí siempre sentía la necesidad de regresar al río. Era como si una sombra me persiguiera, un llamado que no podía ignorar. Finalmente, un día decidí enfrentar mis miedos. Regresé al Magdalena, solo, al mismo lugar donde mi abuelo y yo habíamos pescado aquella noche. El río estaba en calma, reflejando el cielo estrellado sobre su superficie. Me quedé en la orilla, observando el agua, tratando de ver algo, cualquier cosa que me diera una señal de que no estaba loco. Pero todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Era como si el río estuviera conteniendo la respiración, esperando. Entonces, lo escuché. Aquel mismo gruñido, bajo y profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra. Sentí que el miedo me envolvía, pero no me moví. Me quedé ahí, de pie, mirando el agua, y entonces lo vi de nuevo. Emergiendo de las profundidades, aquella forma oscura y escamosa, aquellos ojos amarillos que parecían atravesarme. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirándolo. Parecía eterno, como si el mundo hubiera dejado de girar y solo existiéramos nosotros dos. Sentí que mi mente se llenaba de oscuridad, de un vacío que amenazaba con consumirlo todo. Pero esta vez no me moví. No dejé que el miedo me controlara. Finalmente, la criatura se sumergió de nuevo en las aguas, desapareciendo en la oscuridad del río. Me quedé ahí, temblando, sin saber si había sido real o solo una ilusión. Pero una cosa sabía con certeza, había algo en el Magdalena, algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, nunca más volví al río. De vez en cuando, escuchaba historias, rumores de otros pescadores que habían visto al hombre caimán o que habían desaparecido sin dejar rastro. Pero yo ya no necesitaba pruebas. Sabía lo que había visto, lo que mi abuelo me había contado. Sabía que había cosas en este mundo que no podíamos entender, que no debíamos entender. Ahora, en mis sueños, a veces vuelvo a ver esos ojos, mirándome desde la oscuridad, y me pregunto si algún día vendrá por mí. Pero hasta entonces, trato de vivir mi vida, de olvidar lo que vi en las aguas del Magdalena. Aunque sé que, en el fondo, nunca podré escapar de él. Porque el hombre caimán no es solo una leyenda. Es una sombra que vive en el borde de nuestra realidad, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Y lo peor de todo es que sé que, de alguna manera, sigue ahí, acechando. Que hay algo en su mirada que no puedo olvidar, algo que me dice que esto no ha terminado. Porque una vez que te mira, una vez que ves al hombre caimán, nunca más vuelves a estar solo. Siempre hay algo en la oscuridad, algo que te observa, esperando. El tío. He trabajado en las minas de Potosí desde que era un muchacho. Mi padre, como su padre antes de él, me enseñó los secretos y los peligros de la tierra que nos daba de comer. Pero más que las técnicas o las herramientas, lo primero que aprendí fue el respeto a el tío, el señor de las profundidades.
Nunca entres sin ofrecerle algo, me decían. Y nunca, jamás, te burles de él. La vida en la mina es dura. Cada día es una batalla contra la oscuridad, el polvo y el miedo constante de que la montaña decida cerrarse sobre ti. Pero hay algo más aterrador que cualquier derrumbe, la presencia de el tío. Hay estatuas de él por todas partes en los túneles, figuras grotescas de un demonio con cuernos, siempre rodeadas de ofrendas. No importa lo poco que tengamos, siempre le damos algo, hojas de coca, cigarrillos, un poco de alcohol. Sabemos que no es solo superstición. Es una cuestión de vida o muerte. Hace unos años, llegó a la mina un muchacho nuevo. Juan se llamaba, de algún pueblo lejano del que nadie había oído hablar. Era joven, arrogante, y no creía en nada más allá de lo que podía ver con sus propios ojos. La primera vez que bajó con nosotros, vimos que ni siquiera se detuvo ante una de las estatuas de el tío. No le hizo ninguna ofrenda. Eso nos incomodó, pero lo peor vino después. Una noche, en la cantina, se burló de nuestras creencias. Dijo que éramos unos tontos por adorar a una figura de barro con cara de cabra. Le advertimos que no hablara así, que, el tío, escucha, que sabe lo que pensamos. Pero se rió en nuestra cara. Es solo una estatua, decía. Un cuento para asustar a los niños. No me gusta recordar lo que sucedió después. Fue un lunes por la mañana, una de esas madrugadas heladas en las que el frío se te mete en los huesos. Juan no llegó a la entrada de la mina y eso nos extrañó, porque siempre era de los primeros en presentarse para no perder su jornal. Nadie lo había visto desde la noche anterior, así que formamos un grupo para buscarlo. Bajamos con las linternas encendidas y los cascos ajustados, recorriendo los túneles donde normalmente trabajábamos. Había un silencio antinatural allí abajo, más pesado que de costumbre. Empezamos a llamarlo, pero solo oíamos el eco de nuestras propias voces. Después de un rato, vimos algo que nos heló la sangre. El casco de Juan estaba en el suelo, cubierto de polvo y con una pequeña mancha de sangre seca en el borde. Entonces vimos el rastro. Sangre, gotas oscuras que se extendían por el suelo de la mina. Seguimos el rastro en silencio, con los corazones latiendo fuerte en nuestros pechos. Nos llevó hasta una galería profunda, una de las menos exploradas. Y allí, en el centro de la galería, estaba una de las estatuas de el tío. No había rastro de Juan, solo su casco y aquellas gotas que se perdían a los pies de la estatua. El miedo se apoderó de nosotros. Era como si la estatua estuviera observándonos, con su rostro grotesco retorcido en una mueca que bien podía ser una sonrisa. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos lo que había pasado. Juan había ofendido a el tío, y ahora, el tío, lo había reclamado. Nos quedamos allí un momento, paralizados, y luego uno a uno dejamos nuestras ofrendas. Hojas de coca, cigarrillos, un poco de alcohol. Todo lo que teníamos. Rogamos por nuestras vidas, rogamos por el perdón. Salimos de la mina con las piernas temblando y la sensación de que algo nos seguía, algo oscuro y antiguo. Reportamos la desaparición de Juan, pero las autoridades no encontraron nada. Dijeron que probablemente se había perdido y se había caído en alguna grieta, pero nosotros sabíamos la verdad. Nadie volvió a hablar de él. En el pueblo, su nombre se convirtió en un susurro, un recordatorio de lo que sucede cuando no respetas a el tío. Desde entonces, he tenido pesadillas. Sueño con los túneles oscuros, con las estatuas de el tío, que parecen moverse cuando no las miras. A veces, en mis sueños, veo a Juan. Está en la oscuridad, atrapado, y su rostro está distorsionado en una mueca de terror. Trato de ayudarlo, de sacarlo de allí, pero cada vez que me acerco, algo me detiene. Una mano fría en mi hombro, una voz que susurra en mi oído. Él es mío, dice la voz. Y tú también lo serás si no me respetas. Hay días en los que pienso que todo esto es solo mi mente jugándome malas pasadas, que la mina y la soledad me están volviendo loco. Pero luego, al bajar nuevamente a los túneles, siento esa presencia, esa mirada que te observa desde las sombras. Y entonces sé que no es solo mi imaginación. El tío está allí,
Siempre. Él nos vigila, nos juzga, y si no le damos lo que pide, nos tomará como tomó a Juan. Los veteranos de la mina dicen que el tío ha estado aquí desde siempre, desde antes de que los primeros hombres llegaran a excavar. Es el guardián de los tesoros de la tierra, pero también su carcelero. Algunos creen que es un dios antiguo, otros que es un demonio, pero todos estamos de acuerdo en algo: merece respeto. No es nuestro amigo, ni nuestro protector. Es un amo cruel y caprichoso, y nosotros no somos más que sus siervos. He pensado en dejar la mina, en buscar otro trabajo, otra vida lejos de este lugar. Pero sé que no puedo. La mina te atrapa, te ata con cadenas invisibles que te atan más fuerte con cada día que pasa. Y además, ¿cómo podría irme sabiendo lo que sé? ¿Cómo podría dejar atrás a el tío? Sé que aunque me alejara, él me seguiría. Una vez que lo conoces, que lo has visto realmente, no puedes escapar de él. Así que sigo bajando cada día, con las manos temblorosas y el estómago hecho un nudo. Hago mis ofrendas con el corazón en la boca, rezando para que hoy no sea el día en que decida tomarme. Trato de no pensar en Juan, en su risa burlona y en cómo terminó. Pero a veces, cuando estoy solo en los túneles, oigo algo. Un susurro, un murmullo. Y sé que es él. El tío, recordándome que está allí, que siempre estará allí, esperando. Los demás mineros sienten lo mismo. Nadie habla de ello abiertamente, pero lo ves en sus ojos, en sus gestos nerviosos, en la manera en que apresuran el paso al pasar frente a una de las estatuas. Sabemos que vivimos bajo su sombra y que cualquier día podría ser el último. Vivimos con el terror constante de desaparecer en la oscuridad, de ser tragados por la montaña y no dejar más rastro que un casco y unas gotas de sangre. Al final del día, cuando salimos de la mina, agradecemos estar vivos. Pero también sabemos que es solo una tregua, un respiro momentáneo. El tío no olvida y nunca deja ir realmente a quienes están bajo su dominio. Seguimos aquí por su capricho, por su voluntad. Y mientras vivamos, mientras bajemos cada día a las entrañas de la tierra, estaremos a su merced. A veces, en mis pesadillas, veo el final que nos espera a todos. La mina se cierra sobre nosotros, las estatuas cobran vida, y el tío se levanta de su trono de piedra para llevarnos con él. No hay escape, no hay salida. Solo una oscuridad eterna, un silencio sepulcral. Y en medio de todo, su risa. Una risa fría y cruel que reverbera en los túneles mientras nos arrastra hacia las profundidades. Despierto entonces, empapado en sudor, con el eco de esa risa resonando en mis oídos. Y sé que no es solo un sueño. Es una advertencia. Un recordatorio de que estamos aquí solo por su permiso, y que ese permiso puede ser revocado en cualquier momento. Así vivimos, bajo la sombra de la mina y la mirada de el tío. Seguimos adelante, día tras día, porque no tenemos otra opción. Pero siempre con el miedo en el corazón, siempre con la certeza de que Él está allí, esperando, vigilando. Y sabemos que algún día, tarde o temprano, vendrá por nosotros. Como vino por Juan, como ha venido por tantos otros antes. Y entonces, seremos solo otro susurro en la oscuridad, otra ofrenda más a los pies de el tío. La Sayona. Mi nombre es José, y nací y crecí en los Andes venezolanos, una tierra rica en mitos y leyendas. Desde muy joven, las historias de aparecidos y seres sobrenaturales me rodeaban, contadas una y otra vez por mis abuelos junto al fuego. Aunque siempre escuché esas historias con una mezcla de miedo y fascinación, nunca creí que algo así me ocurriría a mí. Pero a veces, la vida te sorprende, y lo que uno cree imposible se vuelve aterradoramente real. Fue hace unos años, una noche como tantas otras. Estaba regresando a casa después de una fiesta en un pueblo vecino. La carretera era larga y solitaria, un serpenteante camino de tierra bordeado por árboles altos que proyectaban sombras inquietantes bajo la luz de la luna. Eran cerca de las 2 de la madrugada y apenas podía mantener los ojos abiertos por el cansancio y el alcohol que había bebido durante la celebración.
El aire fresco de la montaña me golpeaba el rostro a través de la ventana del carro y la radio emitía una melodía suave y casi fantasmal. Mientras conducía, mis pensamientos divagaban. La carretera estaba desierta y no esperaba ver a nadie a esas horas. De repente, en una curva cerrada, vi algo que me hizo frenar de golpe. Una figura femenina estaba parada en medio de la carretera, inmóvil, iluminada apenas por los faros de mi coche. Mi corazón se aceleró al instante. Era una mujer joven, vestida completamente de blanco, con una larga cabellera negra que le caía hasta la cintura. Estaba descalza y tenía la piel tan pálida que casi parecía brillar en la oscuridad. No se movía, solo se quedó ahí, mirándome fijamente. No podía distinguir bien su rostro debido a la distancia y la penumbra, pero había algo en su postura que me puso los pelos de punta. El instinto me decía que algo estaba mal, pero la lógica intentaba imponerse. Quizás había tenido un accidente o estaba perdida y necesitaba ayuda. Decidí bajar del coche, aunque algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Me acerqué con cautela, tratando de parecer tranquilo, aunque mi corazón latía con fuerza. «Señorita, ¿está bien?», le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Ella no respondió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, observándome con unos ojos oscuros que parecían dos pozos sin fondo. Algo en su mirada me dejó paralizado por un instante. Era como si estuviera viendo a través de mí, como si supiera todos mis secretos más oscuros. Dudé por un momento, pensando en regresar al coche y seguir mi camino. Pero entonces, ella comenzó a moverse. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de humano. Era una sonrisa cruel, retorcida, como si disfrutara del miedo que estaba provocando en mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en mi interior me gritaba que corriera, que me alejara de ahí cuanto antes. Pero estaba hipnotizado, incapaz de moverme. Fue entonces cuando vi su rostro cambiar. Lo que antes era una cara hermosa y delicada se transformó en una calavera horripilante, con ojos huecos y dientes afilados. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras retrocedía instintivamente. Mi mente gritaba en la sayona. Recordé las historias de mi abuelo sobre la mujer espectral que aparecía en los caminos para castigar a los hombres infieles. En esos momentos de terror puro, me di cuenta de que estaba frente a ella, la leyenda viviente que había escuchado desde mi infancia. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta hacia el coche, sintiendo sus ojos vacíos clavados en mi espalda. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mis bolsillos. Las encontré, las saqué y las introduje en la cerradura, todo en un frenesí desesperado. Miré de reojo y vi que la figura avanzaba hacia mí lentamente, como si disfrutara del juego, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Finalmente, logré abrir la puerta y me lancé al interior del coche. Cerré de un golpe y giré la llave en el contacto. El motor tosió una vez, 2 veces, y finalmente arrancó. Pisé el acelerador con fuerza, sin importarme la carretera serpenteante ni las posibles curvas peligrosas. Lo único que quería era poner la mayor distancia posible entre esa cosa y yo. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor. Ella seguía allí, de pie en medio de la carretera, viéndome marchar. Su rostro había vuelto a la normalidad, pero su sonrisa seguía siendo la misma, cruel y despiadada. No podía entender cómo algo tan sobrenatural podía estar ocurriendo. No me detuve hasta llegar a la puerta de mi casa, y cuando por fin lo hice, salí del coche con las piernas temblorosas y me encerré en mi habitación, temblando bajo las sábanas como un niño asustado. Esa noche, no pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro cambiando, de hermoso a monstruoso, y sentía su mirada fija en mí. Los días siguientes fueron extraños. No hablé con nadie sobre lo que había visto. ¿Quién me creería? Decirle a alguien que me encontré con la Sayona en una carretera solitaria sonaba a locura, a un mal sueño provocado por el exceso de alcohol. Pero sabía que no había sido un sueño. Lo sentía en lo más profundo de mi ser, en cada fibra de mi cuerpo que temblaba con solo recordar ese encuentro. Empecé a evitar salir de noche, y mucho menos conducir solo por carreteras desiertas. Algo en mí había cambiado.
El mundo ya no se sentía igual de seguro y las sombras ya no eran simples sombras. Pasaron semanas antes de que me atreviera a contarle a alguien lo que había sucedido. Fue a mi abuelo, el hombre que siempre me contaba esas historias de terror. Lo encontré sentado en su silla de madera en la sala, con su pipa en la mano y una mirada pensativa. Me acerqué a él y, con la voz baja, le relaté mi encuentro con la Sayona. Escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, mirando al fuego que ardía en la chimenea. Luego, me miró con sus ojos viejos y sabios, y dijo: siempre supe que algún día te encontrarías con ella, José. La Sayona no es solo una leyenda. Es real y aparece ante aquellos que tienen algo que ocultar, algo de lo que no están orgullosos. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había algo de cierto en lo que decía. No era un santo y había cometido errores, sobre todo en mis relaciones. Había sido infiel, mentiroso y egoísta. Quizás, de alguna manera, ella lo sabía. O tal vez no era algo que pudiera entenderse tan fácilmente. Quizás la Sayona era simplemente un recordatorio de que los actos tienen consecuencias, de que no hay lugar para esconderse de nuestros propios demonios. Desde aquella noche, he vivido con esa experiencia marcada en mi memoria. A veces, cuando estoy solo, siento que alguien me observa desde las sombras y me asalta la imagen de su rostro transformándose en una calavera. No sé si fue una advertencia o un castigo. No sé si me volverá a aparecer o si fue un encuentro único. Lo que sí sé es que cambió mi vida. Me hizo cuestionar mis acciones, mis decisiones y lo que realmente significa ser un hombre. Las historias de terror que mi abuelo contaba ya no son solo cuentos para asustar a los niños. Son advertencias, lecciones envueltas en misterio y miedo. Y la Sayona, esa mujer de blanco con su rostro espectral, es la más aterradora de todas. Ahora, cada vez que escucho a alguien contar una historia sobre ella, me estremezco. La mayoría de las personas se ríen, la toman como una simple leyenda. Pero yo sé la verdad. La he visto. He sentido su presencia, su mirada fija en lo más profundo de mi ser. Y es algo que nunca olvidaré. Vivo con la certeza de que, en algún lugar de las montañas, ella sigue acechando. Quizás espera el momento adecuado para aparecerse a otro desafortunado, para recordarnos que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento, fuerzas que castigan y advierten. Así que, si alguna vez estás conduciendo por una carretera solitaria en medio de la noche y ves a una mujer vestida de blanco, te ruego que no te detengas. Sigue adelante, no mires atrás, y reza para que no sea demasiado tarde. Porque si lo es, puede que te encuentres cara a cara con tus peores miedos, y la Sayona no perdona. La cegua. Era el año 2000, y yo era joven y temerario, el tipo de persona que creía que nada malo podía sucederme. Me gustaba vivir al límite, y una de mis mayores aficiones era recorrer caminos desconocidos en mi motocicleta. Aquella noche, había salido del trabajo tarde y, en lugar de seguir la ruta habitual de regreso a casa, decidí aventurarme por un atajo a través de un camino rural. La noche estaba oscura, apenas había luz de luna, y el frío de la madrugada se filtraba a través de mi chaqueta de cuero. Recuerdo que la carretera estaba casi desierta, ni un solo coche en kilómetros a la redonda, solo los faros de mi moto iluminando el camino polvoriento. A medida que avanzaba, sentí una extraña sensación en el estómago, como si algo me estuviera diciendo que dar la vuelta. Pero mi arrogancia y la adrenalina que sentía me impulsaron a seguir adelante. Pasé por una curva cerrada, y ahí la vi, una mujer de pie en el borde de la carretera, haciendo señales desesperadas para que me detuviera. Llevaba un vestido blanco que brillaba con la luz de mis faros. Parecía fuera de lugar, como si hubiera salido de otra época. A pesar del instinto que me gritaba que siguiera adelante, algo en su expresión me hizo frenar. Me acerqué lentamente y ella me miró con ojos llenos de terror. «Necesito llegar al pueblo», dijo con una voz suave pero cargada de urgencia. Sus labios apenas se movieron y en la penumbra no pude ver su rostro con claridad.
Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero la emoción del momento nubló mi juicio. Asentí y le ofrecí subir a la moto. Ella se sentó detrás de mí sin decir una palabra más y sentí el peso de su cuerpo presionando contra mi espalda. Su abrazo era helado, tan frío que pensé que se debía a la noche. La carretera seguía desierta y el silencio se hacía cada vez más profundo. Aceleré la moto y retomamos la marcha. El camino era recto, con árboles altos que se alzaban a ambos lados, como si formaran un túnel oscuro. El rugido del motor era el único sonido que rompía la quietud de la noche. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento, sentí que el peso en mi espalda se volvía cada vez más ligero. Me asaltó la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Me atreví a mirar el retrovisor para ver cómo estaba la mujer. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Su rostro ya no era el de una mujer joven y hermosa. En lugar de eso, una calavera me miraba fijamente con cuencas vacías y ardientes, llenas de un fuego infernal. Sus labios se habían retraído, mostrando una hilera de dientes afilados, y su piel, lo poco que quedaba de ella, parecía estirarse y aferrarse a los huesos. Sentí que mis manos se congelaban en el manillar, el terror me dejó paralizado por unos segundos que se sintieron como una eternidad. El rostro de la muerte estaba detrás de mí, abrazándome con una fuerza antinatural. La adrenalina y el instinto de supervivencia me sacaron del trance. Sin pensar, giré el manillar con fuerza y frené de golpe, lo que hizo que la moto derrapara en la tierra suelta. Salí despedido y rodé por el suelo, sintiendo el golpe de las piedras y el polvo cortando mi piel. Me detuve al fin, con el cuerpo adolorido y la respiración entrecortada. Cuando levanté la mirada, la mujer ya no estaba. La moto había caído a unos metros de mí y la carretera volvía a estar desierta, como si nada hubiera ocurrido. Me levanté con dificultad, sintiendo el temblor en mis piernas. Quería creer que había sido una alucinación, un truco de la mente provocado por la oscuridad y el cansancio. Pero algo dentro de mí sabía que aquello había sido real. El frío en mi piel, el horror de esos ojos de fuego. No era posible que mi imaginación hubiera creado algo tan vívido. Busqué a mi alrededor, esperando ver a la mujer reaparecer en cualquier momento, pero solo había silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido de mi propia respiración. Tomé la moto, encendí el motor y me fui de allí lo más rápido que pude. No miré atrás, no me atreví. A medida que me alejaba, sentí como si una pesada losa se levantara de mis hombros, pero el miedo seguía ahí, agarrado a mi pecho como un parásito. Llegué a casa temblando, con el cuerpo magullado y el alma quebrada. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama, mirando la puerta, esperando que en cualquier momento apareciera esa figura espectral para llevarme con ella. Pasaron los días y la experiencia me dejó marcado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la calavera, los ojos ardientes mirándome desde el retrovisor. Lo peor de todo era el saber que no había sido una alucinación. Preguntando en el pueblo, escuché historias de otros que habían tenido encuentros similares. La cegua, la llamaban. Un espectro que aparece en los caminos rurales, tomando la forma de una mujer hermosa para atraer a los viajeros imprudentes. Dicen que busca venganza, que es el espíritu de una mujer traicionada y asesinada, y que su maldición es eterna. No se sabe qué hace con aquellos a quienes se lleva, pero una cosa es segura, nadie vuelve a verla dos veces. Desde entonces, evito viajar de noche por caminos desconocidos. Cada vez que escucho el rugido de una moto en la distancia, siento un escalofrío recorrerme la espalda, y me pregunto si algún otro desafortunado habrá encontrado a la cegua. La idea de que sigue ahí fuera, esperando, me ha perseguido durante años. Incluso ahora, cuando la carretera se alarga frente a mí y la noche comienza a caer, recuerdo ese rostro en el retrovisor y acelero para llegar a casa antes de que la oscuridad caiga por completo. Con el tiempo, la gente ha intentado consolarme, diciendo que todo fue una jugarreta de mi mente, una combinación de cansancio y sugestión. Pero yo sé lo que vi. Aquellos ojos de fuego eran tan reales como el suelo bajo mis pies. Aunque intento vivir mi vida de la manera más normal posible, la sombra de la cegua nunca se ha desvanecido por completo.
Hay noches en las que, al girar una esquina, siento su presencia, como un susurro en el aire frío de la madrugada. Me invade la certeza de que un día u otro, tal vez en algún recodo oscuro de una carretera solitaria, volveré a encontrarme con ella. Es una certeza silenciosa, un conocimiento arraigado en lo más profundo de mi ser. Porque hay cosas en este mundo que desafían la lógica y la razón, cosas que acechan en los lugares olvidados y se alimentan del miedo de los incautos. Y la cegua es una de ellas. No se puede explicar ni comprender completamente, pero ahí está, aguardando a su próxima víctima, con sus ojos de fuego y su risa helada, un eco en las noches sin luna, un recordatorio de que el horror puede estar a la vuelta de cualquier camino rural. La planchada. Trabajo en un hospital antiguo en el centro de la Ciudad de México, un edificio cuya historia parece impregnar cada ladrillo, cada pared. Las luces parpadeantes de los pasillos y el aire rancio de los cuartos parecen susurrar secretos olvidados. Aunque siempre he sido escéptica respecto a lo sobrenatural, es imposible no escuchar las historias que rondan los pasillos entre el personal. El más común es sobre la planchada, la famosa enfermera fantasma que, según cuentan, aparece en el turno nocturno. Algunos la describen como un alma en pena, otros como un ángel de la guarda. Pero para mí, hasta esa noche, solo era un mito que los médicos residentes usaban para asustar a los novatos. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Me asignaron la sala de cuidados intensivos, un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el tic-tac del reloj se convierte en una cuenta regresiva silenciosa para quienes luchan por cada respiro. No había mucho movimiento esa noche, solo el usual zumbido de las máquinas y el ocasional gemido de algún paciente en estado crítico. Me encontraba revisando las notas de un paciente, un hombre de mediana edad que había ingresado en estado grave después de un accidente automovilístico, cuando noté algo extraño en el monitor. Su presión arterial estaba bajando rápidamente. Me acerqué para revisar los signos vitales y en ese momento sentí una presencia a mi lado. Giré la cabeza y vi a una mujer con un uniforme blanco impecable, una especie de atuendo que no se usa desde hace décadas. Me sorprendió porque no la reconocí como una de las enfermeras del turno. Su porte era rígido, su rostro inmutable, como si perteneciera a otra época. Él necesita una inyección de epinefrina, su corazón está fallando, dijo con una voz suave, pero firme. Sus palabras me hicieron reaccionar al instante, casi como si me hubieran sacado de un trance. Corrí al carrito de medicamentos, preparé la inyección y la administré. Minutos después, el monitor mostraba una mejoría. El paciente había estabilizado. Quise agradecerle a la mujer, pero al volverme, ya no estaba. Pregunté a mis compañeros si habían visto a la enfermera nueva, describiendo su apariencia, pero todos negaron haberla visto. Un médico residente se rió y dijo, parece que tuviste un encuentro con la planchada, punto. Me quedé helada. ¿Había sido realmente ella? Los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Me dije a mí misma que debía haber sido alguien del hospital, una enfermera a la que simplemente no reconocí en la confusión del momento. Pero en el fondo, sabía que algo no cuadraba. El uniforme que llevaba no era el estándar del hospital, ni siquiera de esta época. Una noche, durante mi turno de descanso, decidí investigar más sobre la leyenda de la planchada. Fui a la biblioteca del hospital, un lugar polvoriento y olvidado, con archivos que se remontaban a los inicios del hospital. Entre los documentos, encontré un viejo diario de una enfermera que trabajó aquí en los años 30. Hablaba de una compañera llamada Eulalia, una enfermera conocida por su profesionalismo y su uniforme impecablemente planchado, de ahí su apodo, la planchada. Según el diario, Eulalia había estado comprometida con un médico del hospital, pero fue traicionada y abandonada. La tristeza y el rencor la consumieron, afectando su trabajo y eventualmente, su salud. Murió en circunstancias misteriosas y desde entonces su espíritu rondaba los pasillos, ayudando a los pacientes y a las enfermeras en apuros. Cerré el diario con un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Había sido Eulalia quien me ayudó esa noche?
La idea me aterrorizaba y me fascinaba al mismo tiempo. No podía hablar de esto con nadie sin parecer loca, así que decidí guardar el secreto y continuar con mi trabajo, esperando no volver a ver a esa figura espectral. Pasaron semanas sin incidentes y comencé a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, quizás inducida por el cansancio y el estrés del turno nocturno. Pero una noche, todo cambió. Era una guardia especialmente tranquila, casi demasiado. La sala de cuidados intensivos estaba en un extraño silencio. Decidí hacer una ronda, revisando a cada paciente. Al entrar en la habitación del hombre al que había salvado semanas antes, noté que respiraba con dificultad. Algo no estaba bien. Mientras me acercaba a su cama, vi una sombra en el rincón de la habitación. Mi corazón se detuvo por un segundo. No había nadie más allí, pero la sombra se movió, como si cobrara vida propia. Entonces la vi de nuevo, la mujer del uniforme blanco, observando al paciente con una expresión de serena preocupación. Su oxígeno está bajando, dijo, señalando el monitor. Me acerqué para verificar y, efectivamente, sus niveles de oxígeno eran peligrosamente bajos. Ajusté el suministro y llamé al médico de guardia. La figura permaneció inmóvil, observando, hasta que el paciente volvió a estabilizarse. Cuando finalmente volví a mirar, ella ya no estaba. Esta vez, no lo comenté con nadie. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cordura. Sin embargo, la presencia de Eulalia se volvió cada vez más frecuente. Cada vez que había una emergencia, ella aparecía, señalando algún error, alguna complicación que yo no había visto. Gracias a ella, varios pacientes sobrevivieron crisis inesperadas. Una noche, mientras estaba en la sala de descanso, decidí enfrentar mi miedo y hablar con uno de los enfermeros más antiguos del hospital, don Arturo. Sabía que llevaba trabajando allí desde hacía más de 30 años y si alguien podía darme respuestas, era él. ¿Alguna vez has visto a la planchada?, le pregunté, intentando sonar casual. Don Arturo dejó de beber su café y me miró con una expresión grave. Muchos dicen que la han visto, respondió lentamente. Pero no todos pueden decir que les ha ayudado. Dicen que ella solo aparece para quienes tienen un verdadero corazón para este trabajo. ¿Y tú? ¿La has visto?, insistí. Don Arturo suspiró. Sí, la vi una vez. Fue hace mucho tiempo, cuando aún era un joven enfermero. Perdí a un paciente esa noche, uno que podría haber salvado si hubiera prestado más atención. Desde entonces, no la he vuelto a ver. Creo que me ha estado vigilando, juzgando si soy digno de su ayuda. Sus palabras me dejaron helada. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Eulalia estaba juzgándome, determinando si era digna de su presencia? No sabía si sentirme aliviada o aterrorizada. Los meses pasaron y mi vida continuó en el hospital. Aprendí a convivir con la idea de que, en los momentos más oscuros de la noche, podía no estar sola. Me tranquilizaba pensar que, de alguna manera, Eulalia estaba allí para ayudarme. Sin embargo, la sensación de ser constantemente observada se volvía insoportable a veces. Me encontraba mirando por encima de mi hombro, esperando ver su figura en cada esquina. Una noche, ocurrió lo inevitable. Uno de mis pacientes, un niño de 10 años, empeoró de repente. Su condición era crítica y los médicos no llegaban. Su respiración se volvió errática y la máquina que lo mantenía con vida empezó a emitir un pitido constante y agudo, un sonido que me heló la sangre. Corrí hacia él, intentando mantener la calma mientras realizaba las maniobras necesarias para estabilizarlo, pero nada funcionaba. Entonces, la vi. Estaba de pie al pie de la cama del niño, observándolo con una tristeza infinita. Intuba, dijo con su voz firme y serena. No hay tiempo, respondí casi gritando. Los médicos no llegarán a tiempo. Intuba, repitió, esta vez más insistentemente. Tomé las herramientas, mis manos temblaban. No era una tarea sencilla y el tiempo se agotaba. Pero su presencia, su mirada fija y tranquila me dieron la determinación que necesitaba.
Procedí con la intubación, y después de unos segundos que parecieron eternos, el niño empezó a respirar de nuevo, su pecho subiendo y bajando rítmicamente. Me desplomé en la silla junto a la cama, lágrimas de alivio llenaron mis ojos. Cuando me volví hacia ella, la mujer del uniforme blanco había desaparecido una vez más. Esa fue la última vez que la vi. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, y aunque la sensación de su presencia se desvaneció gradualmente, su recuerdo permaneció conmigo. La leyenda de La Planchada dejó de ser un mito y se convirtió en parte de mi realidad. Nunca supe si lo que experimenté fue real o simplemente el producto de un hospital impregnado de historias y tragedias humanas. Pero sé que, de alguna forma, Eulalia sigue allí, observando, cuidando, manteniendo su vigilia eterna sobre aquellos que todavía luchan entre la vida y la muerte. Con el tiempo, aprendí a aceptar su presencia como una parte más de la vida en el hospital. Me enseñó que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas más allá de lo tangible que a veces intervienen en los momentos más críticos. Y aunque nunca lo admitiría abiertamente, en el fondo me sentía agradecida. Porque en esas noches largas y solitarias, donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba, saber que ella estaba allí me daba un extraño consuelo. La Planchada sigue siendo una leyenda en este hospital, una historia que se cuenta en susurros en las salas de descanso. Pero para mí, es algo más. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, hay alguien velando por nosotros, alguien que, desde el otro lado, aún tiene el deseo de cuidar y proteger.